este evento. Los saludos de la Cámara Colombiana del Libro. Soy Sandra Pulido, directora de la FILBO y gerente de ferias de la Cámara. Acabamos de lanzar un proyecto que se llama Colombia Lee, que busca promover actividades permanentes alrededor del libro y de la lectura y reactivar la circulación y venta de libros. Y hemos dado continuidad a una alianza que ya empezamos durante la FILBO en Casa este año, que se llama Un Tinto con la ONU, y hemos decidido llamar este nuevo evento Colombia Lee, el acuerdo que protege a las y los líderes ambientales, que representa el Acuerdo de Escazú para la protección del medio ambiente en América Latina y el Caribe. Celebramos que a través de las palabras y de las lecturas, de las ideas y del pensamiento, estrechemos nuestras relaciones, que tematicemos y que podamos visibilizar la oferta que tiene el sector editorial en Colombia sobre unos temas de interés tan coyunturales como los que estamos presentando aquí hoy. Le agradezco a Naciones Unidas la confianza y la intención siempre de seguir haciendo cosas juntos. Así que sin más, le dejo la palabra a Juan Bello y los invito a que en redes sociales vamos a estar compartiendo un catálogo con la cantidad de títulos disponibles alrededor del tema de medio ambiente que está produciendo Colombia, la industria, temas desde los más académicos hasta historias alrededor y cuentos. Así que, bueno, un gusto y que disfruten de este espacio y de esta conversación. Los dejo con Juan, que creo que en este momento Juan se nos cayó Juan, ¿cierto? Los demás nos escuchan. Los demás nos escuchan. Sí, ahí está. Vale. Listo, Juan. Estamos contigo, Juan. Te vemos perfecto, pero no te estamos escuchando. Perfecto, lo siento mucho. Creo que acabo de tener un problema con el internet. Muchas gracias. No sé si ya terminaste la introducción, Sandra. Así es, Juan, ya te estaba dando la palabra. Fabuloso, millones de gracias. Que estén bien, chao. Bueno, muchísimas gracias. Es realmente un gusto acompañarlos esta tarde en este Tinto con la ONU. Mi nombre es Juan Carlos Bello, yo soy el jefe de la Oficina de ONU Medio Ambiente en Colombia, del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, y quisiera iniciar mencionando que el Tinto con la ONU hace parte de la campaña ONU 75, que fue iniciada en enero de este año, el 1 de enero de este año, en conmemoración a los 75 años de la creación de la Organización de las Naciones Unidas. Esta es una iniciativa que se constituye en el diálogo más grande para entender el rol de la cooperación global, de la operación mundial, en la forja de un futuro mejor para todos. Se trata de un diálogo totalmente incluyente, amplio, activo, para el cual se han abierto múltiples canales. Estos encuentros son parte de ese canal. También hay una encuesta, que es la encuesta de 1 minuto, que se ha abierto a todo el mundo y a la cual los invitamos muy amablemente, a quienes no la han llenado aún, a que por favor ingresen y participen en esta encuesta. El enlace es onu75.nacionesunidas.org.co. Lo que se va a recoger a través de este diálogo, todas las ideas, todas las opiniones que se deriven de esta conversación serán presentadas por el secretario general Antonio Guterres en la próxima Asamblea General de las Naciones Unidas, que se celebrará en septiembre de este año y en el cual se espera llevar todos estos mensajes a los líderes de todo el mundo. Los invitamos a seguir
de cerca en este diálogo, en estas conversaciones, y quisiera muy brevemente leer un mensaje con el cual el secretario general de las Naciones Unidas abrió esta conversación. El secretario nos recuerda que ningún país, ninguna comunidad puede resolver por su cuenta los complejos problemas de nuestro mundo. Tenemos que encontrarlos, no solamente para hablar, sino también para escuchar. Es indispensable que todos ustedes se sumen a la conversación. Necesitamos sus opiniones, sus estrategias, sus ideas para poder responder mejor a las personas del mundo a las que debemos servir. Desde el sistema de Naciones Unidas en Colombia, realmente queremos que desde todos los rincones del país, todas las personas de todas las edades, de todos los grupos, puedan participar en este diálogo y puedan llevar ese mensaje y que ese mensaje sea escuchado por las y los líderes mundiales. La conversación de hoy es sobre un tema muy interesante y quisiera iniciar diciendo que en la instalación del Congreso del pasado 20 de julio, el presidente de la República, el señor Iván Duque, presentó por parte del gobierno y con carácter de urgencia un proyecto de ley para la ratificación del Acuerdo de Escazú. Nuestra conversación de hoy es precisamente acerca del acuerdo y acerca de lo que este acuerdo representa para la protección del ambiente en América Latina y el Caribe. Quisiera muy brevemente mencionar que el acuerdo de Escazú es un acuerdo regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales para toda América Latina y el Caribe, y fue adoptado en Escazú, en Costa Rica. Tiene por objeto garantizar los derechos de todas las personas a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible. Se trata del único acuerdo derivado de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, la llamada Río +20, y es el primer tratado regional ambiental de América Latina y el Caribe, y el único de su tipo en contener disposiciones específicas para la protección de los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales. Entonces, en este diálogo me complace muchísimo y tengo el enorme honor de estar acompañado de un grupo de panelistas maravilloso. Están con nosotros Fanny Cuiro, quien es coordinadora de Mujer, Niñez y Familia de la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana, de la OPIAC, y es representante de la Corporación Mujer, Tejer y Saberes, MUTESA. También está con nosotros Vanessa Torres, subdirectora y coordinadora del área de financiamiento y derechos socioambientales en la Asociación Ambiente y Sociedad. Por parte de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, nos acompaña Pablo Pérez, quien es subdirector de Mecanismos de Participación. Y tenemos también el enorme gusto de tener en este diálogo al representante adjunto de la Oficina de Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Guillermo Fernández Maldonado. Entonces, con esta breve introducción, quisiera dar inicio a este diálogo y antes de empezar, simplemente mencionar que el diálogo es un diálogo de carácter informal, abierto. Esperamos que todos nos estén acompañando, si no es con un delicioso café colombiano, tinto colombiano, con la bebida de su agrado, y que puedan contribuir con sus preguntas, opiniones a través del chat del Facebook Live. Vamos a estar recogiendo sus preguntas, entonces en cualquier momento, cuando tengan una intervención a través del chat, lo pueden realizar. Entonces, quisiera dar inicio a nuestra conversación con una pregunta para Vanessa Torres de la Asociación Ambiente y Sociedad, que de hecho ha sido una de las organizaciones de la sociedad civil que estuvieron totalmente involucrados en el proceso de negociación del Acuerdo de Escazú y que también han sido un importante líder en la alianza por el Acuerdo de Escazú en Colombia. Entonces, Vanessa, buenas tardes. Y como experta en el tema,
de Escazú, quisiera que nos des esa breve introducción al acuerdo y por qué es importante. Bueno, Juan, muchas gracias. Adelante. Gracias a todos. Un saludo para quienes hoy estamos aquí para hablar de un tema tan importante, a Guillermo, a Fanny y finalmente a Paulo y pues por supuesto a toda la gente que está conectada. Yo hoy los estoy acompañando con un té. Espero que podamos tener una conversación muy agradable y sobre todo resolver dudas sobre Escazú, ¿no? Que de hecho es un acuerdo, como tú lo mencionabas, hiciste una introducción bastante completa. Es el primer acuerdo, el primer tratado de medio ambiente y derechos humanos que se desarrolla en América Latina y el Caribe. Y de hecho tiene bastantes particularidades y es que además de ser el primer, acuerdo relacionado con este tipo, también es el primer instrumento vinculante en el mundo que reconoce el rol de las personas defensores y defensoras del medio ambiente. Y no solo reconoce este rol, sino que plantea las obligaciones para su protección de cada uno de los estados que serán parte del acuerdo. O sea, aquí es importante recordar que efectivamente el contenido de Escazú surge de, una necesidad por parte de los estados de fortalecer el principio 10 de la Declaración de Río de 1992, y es que en esta discusión sobre el contenido de este principio, que básicamente reconoce la importancia de los derechos de acceso, es decir, el derecho al acceso a la información, a la participación ciudadana y al acceso a la justicia en temas ambientales, que los estados dicen, bueno, nuestros marcos normativos tienen normas para proteger el medio ambiente y los derechos de acceso, pero necesitamos fortalecerlos. Entonces es así como surge la idea de crear un instrumento internacional específicamente para este punto. Ya hablando puntualmente de la importancia de Escazú, digamos que yo sinteticé en 4 puntos importantes. Entonces, el primero de ellos, efectivamente, es una herramienta valiosa para facilitar y promover la cooperación entre los estados para alcanzar los objetivos del acuerdo. Que es importante establecer, nosotros como Ambiente y Sociedad fuimos parte de todo el proceso de negociación del acuerdo desde el año 2013. Una de nuestras asociadas fue representante del público por parte de la sociedad civil, y se vio en la construcción de Escazú esa participación y ese apoyo entre los estados buscando fortalecer los estándares de acceso, participación y justicia ambiental. Entonces, digamos que es un ejemplo de cómo, de buenas prácticas, de cómo a través de la cooperación entre los estados se pueden obtener grandes instrumentos del derecho internacional. En segundo lugar, por supuesto, desde nuestra perspectiva, uno de los principales puntos a resaltar de Escazú y por lo cual es importante es cómo se dio la participación del público en su configuración. Entonces, aquí es importante resaltar que el Acuerdo de Escazú fue un hito en la consolidación de instrumentos internacionales en donde el público tuvo una participación activa y directa durante todo su proceso de negociación. ¿A qué nos llevó esta participación activa del público? Precisamente a que se crea dentro del acuerdo un cuarto pilar de la democracia ambiental, el cual es la protección de los defensores y defensoras ambientales. Sin duda, sin el impulso y el trabajo constante de este público, de esta sociedad civil, seguramente habría sido más difícil llegar a entender la importancia y la necesidad de incluir este nuevo pilar de la democracia ambiental. Y lo menciono como cuarto punto, que es, este nuevo pilar, porque precisamente es importante recordar que desafortunadamente nos encontramos en la región más peligrosa para ejercer la protección del medio y la defensa del medio ambiente. Recientemente pudimos ver el informe de Global Witness, en donde desafortunadamente Colombia ocupa el primer lugar como país más peligroso para este ejercicio. El año pasado presenciamos el asesinato de 64 defensores y defensoras. Entonces, sin duda, la protección del acuerdo, la importancia del acuerdo es aún más relevante en este momento, en donde se incrementan los conflictos socioambientales, se incrementan las amenazas y los asesinatos y, por supuesto, necesitamos un instrumento que nos ayude a fortalecer nuestros marcos normativos.
Vanessa, mil gracias porque yo creo que has resaltado puntos tremendamente importantes y únicos de lo que representa el Acuerdo de Escazú. Definitivamente la participación de la sociedad civil, del público, es un hito para este tipo de acuerdos multilaterales y en particular acuerdos multilaterales ambientales. Y yo creo que de alguna forma abre un camino que va a tener cada vez más relevancia. Quisiera ahora pasar a otro punto, y es que, bueno, yo creo que todos hemos estado viendo noticias sobre la situación, por ejemplo, de la Amazonía colombiana, en particular, pues claramente ahora en el contexto actual de la pandemia, pero también pasado con los incendios y demás, hemos visto que la degradación del bioma amazónico continúa y que hay muchos factores, la expansión de la frontera agrícola, la deforestación, la extracción ilícita de minerales, hay problemas muy serios también de tráfico ilegal de especies, o incluso hay unos datos muy, digamos, alarmantes acerca del impacto que ya se ve derivado del cambio climático. Por mucho tiempo, por décadas, los pueblos indígenas de la Amazonía han planteado una visión diferente, integral, para precisamente encontrar ese modelo de vida en armonía con la naturaleza para la Amazonía, un modelo que se basa, digamos, desde como se menciona en otros ámbitos, desde la conservación y uso sostenible del territorio. Y por eso quisiera preguntarle a Fanny, desde esta perspectiva, desde todo lo que está pasando en la Amazonía, ¿qué representa el Acuerdo de Escazú para los pueblos indígenas amazónicos? ¿Cómo ven que ustedes, que este acuerdo puede contribuir a mejorar la situación de la Amazonía y de sus comunidades ancestrales? Fanny, bienvenida. Bueno, muy buenas tardes. Gracias, Juan, por esta introducción, Vanessa, Guillermo y Paulo. Muchísimas gracias por este espacio tan importante y creo que es de interés mundial, pero bueno, América Latina tiene la fortuna de tener un acuerdo de Escazú que integra precisamente, entra a reforzar los derechos que los pueblos indígenas tenemos en Colombia, en el marco del convenio 169 como la consulta previa. Entonces, este es un instrumento que entra a reforzar esos derechos fundamentales que ya están contemplados en el convenio 169, de manera que para nosotros es una alegría. Ahora es muy importante que continúe pues todo el proceso para la adopción como ley de la República y su implementación, en la cual es necesario el acompañamiento y el seguimiento que pueda dar todos los países de América Latina, porque todos somos unidad, somos un territorio de la Vía Yala, como dicen los compañeros indígenas. Sí. Efectivamente, para la Amazonía es muy importante porque va a ser una herramienta más para nosotros para poder seguir defendiendo nuestros derechos fundamentales al territorio, a un ambiente sano que todos sabemos que hoy, a pesar de la pandemia y de las medidas que ha tomado el gobierno nacional para el confinamiento, las actividades, digamos, dañinas para el ecosistema amazónico continúa. Sabemos que la deforestación continúa, los madereros siguen extrayendo las maderas, los incendios forestales continúan. De hecho, también aquí tenemos que recordar también que el gobierno nacional quiso avanzar con, digamos, para ir combatiendo el narcotráfico, y ha llegado a la zona del Caquetá con fumigaciones. Entonces eso también es una afectación al medio ambiente, al territorio. Para nosotros esa es una afectación integral al territorio, porque no solamente afecta, digamos, el ambiente, sino también la vida humana y la vida de todos los seres, de toda la biodiversidad que existe en este territorio. Entonces, cuando se adopten políticas de este tipo, pues tenemos que pensar en las consecuencias. Yo creo que hay otras maneras de pensar hoy desde el Estado
en ese Amazonas, ¿qué requiere el Amazonas realmente? ¿Qué requiere su población para no acudir precisamente a estas actividades que se consideran, digamos, ilícitas? Sí, obviamente que son ilícitas, pero ¿por qué lo están haciendo? Entonces hay que buscar, como dicen en la ley de origen nuestra, hay que mirar el origen de los problemas que hay en la Amazonía, por qué digamos, todo tipo de actores llegan allá a hacer este tipo de actividades. Uno, pues hay que mirar si hay un control desde el gobierno en los territorios amazónicos, y pues obviamente que desde los pueblos indígenas sí tenemos un control, porque estamos dentro de unos territorios definidos donde a partir de nuestra ley de origen tenemos un control territorial. Entonces hay que mirar varios aspectos. Y sí, yo considero que esta es una oportunidad para la Amazonía precisamente, y ahorita para la pandemia ya hemos visto que las cosas avanzan, todas las afectaciones en la Amazonía avanzan. Entonces, por eso desde la COICA en días pasados, todo es el grito de la selva, unas actividades desde nuestra coordinadora indígena de la cuenca amazónica, hicimos toda una actividad en la asamblea amazónica. Entonces los pueblos indígenas estamos activos, atentos, precisamente para que no se siga afectando este territorio amazónico, que es el bien común, es la casa común. Esto es un beneficio para la humanidad, pero parece que la humanidad no considera que eso es suyo, que es su casa, que es su pulmón. Entonces, son cosas que se nos olvida, y yo sí hago un llamado como amazónica y como indígena de que hay que pararle bolas a esta situación que está pasando en la Amazonía. La Amazonía es asunto de todos, no solamente los guardianes que somos los pueblos indígenas. Muchas gracias. La Amazonía es asunto de todos. Fanny, muchísimas gracias. Yo creo que es un mensaje tremendamente poderoso, y con mucha frecuencia olvidamos el sentido de esa casa común, de ese bien común que representan territorios como el amazónico, y también de la importancia de pensar esos territorios desde el territorio, y como usted muy bien lo dice, de la visión de sus pueblos y demás. Entonces yo creo que son puntos sobre los cuales todos deberíamos reflexionar, y en un momento en el que el mundo está tan fragmentado y en muchos casos cada uno moviendo para su lado, nos toca volver a pensar en común. También hay un punto muy interesante que usted mencionó al inicio, y es la importancia para un acuerdo de este tipo de la cooperación entre los países de la región. Eso es algo a lo que iremos más adelante. Quisiera aprovechar para contarles que en el chat ya tenemos varias interacciones, y una de ellas queremos darle las gracias al grupo de Citizens Climate Lobby de Colombia, a Laura Morales, quien nos comenta que ya todos los voluntarios de esta iniciativa están participando en la encuesta de la ONU. Es muy importante que todos compartamos nuestras ideas, nuestra visión, para que este diálogo tenga el mayor impacto posible. Algo que hemos visto, digamos, quienes estamos en el sector ambiental, y a veces también mucho que se comparte en redes, es que desde el momento en el que se suscribió el Acuerdo de Escazú en diciembre del año pasado por parte de Colombia, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales empezó a adoptar medidas para la implementación de este acuerdo, empezó a tomar, digamos, las iniciativas muy concretas en línea con el acuerdo. Quisiéramos, Paulo, que nos comentes por qué la ANLA ha reaccionado así frente a este acuerdo, por qué Escazú es importante para el mandato de la ANLA, y también, desde el otro punto de vista, por qué la ANLA es fundamental para hacer la realidad de la implementación de este acuerdo en el país, en Colombia. Paulo, bienvenido. Gracias, Juan. Muchas gracias por la invitación. Gracias a Vanessa, a Fanny, a Guillermo, por estar acá también, por este diálogo, por este café con la ONU tan simbólico en esta fecha de celebración de 75 años y de todo lo que implica de nuevos retos y de la oportunidad de buscar eso, nuevas oportunidades de
de avanzar mejor en lo que hacemos siempre, cada día. Bueno, sí, gracias. Nosotros creemos firmemente que el acuerdo se ha venido convirtiendo y se convertirá cada día más en una referencia regional para la gestión de procesos de participación, de acceso a la información y de justicia ambiental. Y lo que vemos es que Latinoamérica tiene muchas particularidades respecto a este tema, digamos, casi que es única en la forma en la que la democracia participativa ha avanzado conceptual y prácticamente. Y vemos que el acuerdo recoge esas particularidades, las reconoce y propone unos lineamientos al respecto que hemos convertido en nuestra hoja de ruta, porque varios de esos elementos que propone coinciden con nuestras apuestas. Por ejemplo, coincide en ofrecer información oportuna, transparente, en ofrecerla además como insumo para el fortalecimiento de los actores, principalmente ciudadanía, claro, en la labor de incidencia que esta ciudadanía tenga en nuestras decisiones, en la labor en la que desarrollen para vigilar nuestra gestión y sus resultados, o en la labor que desarrollen para expresar sus niveles de acuerdo con nuestras decisiones. Y fíjate que de hecho así entendemos nosotros en la ANLA la participación ciudadana. La ANLA ha abierto desde hace prácticamente ya casi 2 años sus sistemas de información y ha puesto a disposición datos, conocimiento permanente sobre los proyectos con mayores niveles de interés, también a través de nuestros colaboradores que hacen presencia permanente en los municipios y departamentos donde están ubicados nuestros proyectos. Hemos avanzado en la creación de condiciones y habilidades para acceder y utilizar esa información. Y más en perspectiva de la participación pública, que es de la que habla específicamente y conceptualmente el acuerdo, estamos a punto de concluir en este momento nuestro primer curso virtual sobre licenciamiento ambiental, que ha incluido en esta primera cohorte a autoridades municipales de cerca de 400 municipios. Para nosotros esto ha sido una apuesta muy clara de identificar cómo logramos hacer que los actores, que nuestros grupos de interés, principalmente ciudadanía, cuenten con información y cómo lograr que esos actores logren utilizar esa información para que haya un proceso de incidencia democrático en nuestras decisiones. Digamos, ese ha sido un primer paso y un primer punto y una primera apuesta que ha estado en el tema. Desde diciembre, tal como tú lo decías, Juan, nosotros dijimos, bueno, el presidente acaba de firmar en la segunda mitad de diciembre el acuerdo y esta va a ser nuestra ruta. Esta va a ser nuestra ruta y la subdirección de mecanismos de participación que se crea en marzo es una subdirección que tiene muy claro ese propósito. Hay una reestructuración en la ANLA en marzo de este año, o sea, hace muy poco, que ha incluido el tema de mecanismos de participación ciudadana ambiental y lo ha llevado a un nivel directivo. Y nos ha puesto la tarea y nos hemos propuesto la misión de avanzar en los contenidos del acuerdo. Por ejemplo, nos honra muchísimo tener un entendimiento importante con CEPAL para impulsar este tema, y una de las primeras acciones va a ser tener este acuerdo en una lengua indígena, por ejemplo, y además desarrollar unas acciones de examen interno de la ANLA acerca de si lo que estamos haciendo realmente contribuye y cómo puede hacerse mejor para contribuir en este tema. Eso es un poco lo que nos ha inspirado y lo que ahora consideramos nuestra hoja de ruta en una labor que institucionalmente para nosotros es fundamental, que es el diálogo con la ciudadanía, y en una perspectiva de considerar la participación ciudadana como una forma de gestionar positivamente la conflictividad que se identifica en los territorios. Ese es el punto de parte nuestra, Juan. Juan, no te estamos oyendo. Lo siento. Muchas gracias, Pablo. Definitivamente es lo que estaba comentando es que definitivamente es un área en la cual los países de América Latina y el Caribe están de alguna forma empezando a transformar su institucionalidad, y
la ANLA definitivamente está yendo varios pasos adelante y está de alguna forma creando unas condiciones únicas para precisamente entender esos puentes entre la sociedad civil, el gobierno, el sector privado, obviamente alrededor del tema de licenciamiento, pero precisamente en función de lo que mencionas, que es fundamental y es la transformación de los conflictos socioambientales. Y pues definitivamente en la mayoría de los casos y con esa visión que tienen en posiblemente la prevención, disminución, en fin. Entonces es un rol muy, muy importante con enormes retos, pero tremendamente valioso y del cual muy seguramente otros países de la región van a querer aprender y seguirlo muy de cerca. Hay algo que, digamos, que emerge en el Acuerdo de Escazú y es que definitivamente pone sobre la mesa la importancia de la relación entre derechos humanos y medio ambiente. Hoy en este tinto con la ONU nos acompaña mi colega Guillermo Fernández Maldonado, que, como ya lo mencioné, es el representante adjunto de ONU Derechos Humanos en Colombia. Y quisiera preguntarle a Guillermo, es una pregunta tal vez un poco filosófica, pero es increíblemente valiosa, y es ¿por qué los problemas ambientales deben ser analizados desde la perspectiva de los derechos humanos? Y cómo el Acuerdo de Escazú, ¿cómo crees que el Acuerdo de Escazú puede ayudar a ejercer el derecho a un ambiente sano? Guillermo, bienvenido. Gracias, Juan Carlos. Un saludo a las personas que me acompañan en estas reflexiones. Yo voy a empezar 2 pasos atrás. Y es, nosotros damos por sentado, ¿no?, que el tema de los derechos humanos siempre fue así. Y no es cierto. Son reconocimientos luego de luchas sociales. En algunos casos, por años, ¿no? Y si vamos, en la época de la independencia en Estados Unidos, en esta región, hubo la independencia, la Declaración de Derechos del Hombre, y siguió la esclavitud con argumentos económicos. A las mujeres que pedían el voto le decían locas, le tiraban piedras, salieron científicos a decir que eran inferiores actualmente. Habían argumentos en contra de la jornada de 8 horas, iba a quebrar todo. Entonces, hay claramente que nos pertenecen a todos, pero no fue así necesariamente. Y aquí también hay una evolución respecto del medio ambiente. Primero, este es un jerárquicamente, la aprobación supone que entra por encima de la ley. Entra al ordenamiento jurídico, pero por encima de la ley. Y es muy importante porque está enraizado con una evolución larga. El ámbito internacional es lentísimo. Los estados son muy conservadores. Entonces, este acuerdo tiene, ya se ha mencionado, 2 características que son importantes. La primera, es resultado de una larga evolución por los propios estados, pero tiene una importante participación y liderazgo de sociedad civil, y yo diría especialmente mujeres. Y fíjate que en el ámbito de Naciones Unidas estamos retrasados, ¿no? Es decir, este acuerdo ratifica el reconocimiento del medio ambiente como un derecho que ya estaba previamente en el sistema interamericano, pero no en el sistema de Naciones Unidas. En Naciones Unidas hay un relator, el Consejo de Derechos Humanos ha creado, pero no hay un tratado que lo reconozca. Lo que hacemos es, y esto es cierto, y está en los comités, está en los relatores, ha sido una clara relación respecto a que muchos derechos no pueden ser ejercidos sino en el marco sano y seguro. Pero yo digo más todavía. Incluso el sistema interamericano está más retrasado de visiones que la internacional nos está planteando. Inclusive un pasito atrás, la propia Constitución de Ecuador reconocía a la naturaleza como sujeta de derechos. Tenemos jurisprudencia de Nueva Zelanda, de la India, y en el caso de Colombia, que reconocen a la Amazonía o a ríos como sujeto de derechos, que va inclusive más allá de derechos humanos.
Es decir, no de la relación entre mi derecho a la salud o mi derecho a la vivienda con el medio ambiente, sino el propio río tiene sus propios derechos. Y por lo tanto, y en el caso acá en pie de igualdad. Entonces, es un mundo en cambio respecto a esto. Y por eso este acuerdo es clave. Y lo otro es muy operativo. En el tema de derechos humanos, inclusive si uno habla acá de los defensores de derechos humanos y ambientales, en términos generales no están pidiendo el reconocimiento de derechos. Están pidiendo el cumplimiento de los derechos ya reconocidos. Y lo que sí hay en muchos casos, aunque podemos tocarlo más adelante, es ya no el qué. Sobre todo en América Latina, prácticamente han ratificado todos los tratados de derechos humanos más importantes y está muy bien. Y está alineado con la Constitución. El tema es el cómo. Y el Acuerdo de Escazú rescata esto del cómo, del aspecto instrumental. ¿Cómo es que podemos garantizar determinados derechos mediante la protección de las personas que trabajan en ello y mediante la protección de derechos que operativizan eso? Ahí puedo citar luego al relator, pero no quiero extenderme en mi parte. No, maravilloso, Guillermo. Digamos que ahí tenemos unos elementos muy importantes. El primero de ellos es de nuevo ese llamado a que, a pesar de que hay un amplio acuerdo de la necesidad de reconocer al ambiente como un derecho humano universal, aún falta dar ese paso, y específicamente en el contexto de las Naciones Unidas, y es algo que todavía debe darse, y para lo cual esa movilización social amplia, pero también el respaldo de los estados va a ser fundamental. Pero ese otro punto que mencionas al final acerca del carácter operativo de Escazú es realmente un avance enorme, porque es poner ya de alguna forma en la práctica lo que esto puede representar, cómo efectivamente se puede, digamos, asegurar el cumplimiento de las disposiciones. Es algo muy importante, muy único, y en donde definitivamente Escazú nos está abriendo un camino muy, muy importante. Ya una de las preguntas que nos ha llegado al Facebook Live es de parte de Hernán Torrijos. Hernán, gracias por acompañarnos. Y Hernán nos pregunta de si qué tan posible es que efectivamente Escazú sea finalmente si el proceso, como se espera, siga un curso en Colombia. Colombia será el 10º país en ratificar Escazú, y faltaría un país más para que ya Escazú entre en vigor. Entonces, un poco esta pregunta se la quisiera pasar a Vanessa y unirla a la segunda pregunta que es, en el caso de Colombia, serían dos preguntas distintas. Una sobre qué tan cerca estamos de que finalmente Escazú entre en vigor, una vez teniendo a Colombia como el 10º país que ratifica, pero ya cuando en el caso de Colombia se dé esa ratificación, ¿cuáles son las oportunidades y los desafíos que se le van a presentar al país? ¿Qué implica? ¿Qué implicaría implementar Escazú en Colombia, Vanessa? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Invito a los demás participantes a que nos manden más preguntas, porque es muy chévere aprovechar estos espacios para aclarar tantas dudas. Escazú, como lo hemos mencionado en la charla, es algo muy innovador, y creo que es importante que la ciudadanía se apropie de su contenido, porque precisamente busca el fortalecimiento de los derechos de la ciudadanía, ¿no? De participación, acceso a la información, acceso a la justicia ambiental. Entonces, digamos que sí, efectivamente, digamos que logrando la ratificación por parte de Colombia, aquí aprovecho y les hago un breve resumen de en qué va el proceso acá.
Como Juan lo mencionó, el 20 de julio empezó la segunda legislatura del Congreso de la República y en ella se presenta el proyecto de ley, el cual se presenta por parte del Gobierno Nacional con mensaje de urgencia, lo que implica que solamente se surtirán 3 debates al interior del Congreso. Y con base en estos 3 debates se decidirá si, digamos, que se incluyen dentro de nuestro marco normativo o no este proyecto de ley. Digamos que esa es la fase en la que nos encontramos nosotros ahorita, es una fase muy importante y sin duda es un espacio también aprovechando quienes hoy me acompañan para hacer un llamado al Congreso de la República a que pues escuche el llamado del gobierno y el llamado de la ciudadanía y ratifique con celeridad Escazú. Lo necesitamos con urgencia, entonces digamos que siendo positivos en que vamos a lograr esta ratificación, Colombia se convertiría efectivamente en el 10º país. Esto, sin duda, es un aliciente para los procesos que se están dando en otros países de la región y Colombia será un ejemplo para aquellos países que están en ese proceso de ratifica o no ratifica, logrando entonces estos 11 países que ya estamos muy cerca de la meta. Se celebraría la conferencia de las partes, en donde se empezaría a definir cuál es el marco de implementación de Escazú. Es importante resaltar que desde el año pasado ya se viene trabajando, aquí hay que obviamente resaltar el rol tan importante de la CEPAL en todo este proceso, quien ha acompañado desde el inicio, desde la negociación del acuerdo de Escazú, y ya están cuáles serían esas normas de implementación dentro de la conferencia de las partes del acuerdo. Entonces, sin duda, cuando entre en vigor, cuando estemos en este primer espacio de celebración y de implementación de Escazú, nos daremos cuenta cuáles son estos países que asumieron el reto y que sin duda son ejemplo a nivel mundial para la protección del medio ambiente. En cuanto al punto que me pregunta sobre estas oportunidades y desafíos que vemos en Colombia, creo que Fanny, Guillermo y Paulo ya han mencionado, y tú también has mencionado algunos puntos importantes frente a las oportunidades. Entonces aquí yo resaltaría, en primer lugar, por supuesto que el fortalecimiento de los derechos de acceso sería una ventana directa para la prevención de conflictos socioambientales. Colombia, y así como lideramos estas listas negativas en materia de asesinatos de defensores y defensoras del medio ambiente, también lideramos el número, o sea, tenemos en primer lugar como el país de América Latina y el Caribe con mayor cantidad de conflictos socioambientales. Al día de hoy, el Atlas de Justicia Ambiental registra 129 conflictos, los cuales están principalmente enfocados en industria extractiva e infraestructura. Entonces, fortaleciendo estos derechos, que generalmente es importante resaltar que estos conflictos se dan por una ausencia de participación efectiva de las comunidades durante los procedimientos ambientales, que sin duda Colombia tiene un marco normativo fuerte, sí, pero es importante ordenar las normas que tenemos, saber con qué contamos, cómo lo podemos fortalecer y cómo podemos garantizar una mejor participación de las comunidades que probablemente se van a ver afectadas por estos procesos. Esto nos lleva a que, como se han presentado muchos conflictos socioambientales en Colombia, las comunidades, y Fanny puede hablar más de esto que yo, han acudido a instancias judiciales. Entonces, es el día, digamos, la actualidad Colombia presenta un grandísimo número de fallos, tutelas, acciones colectivas a favor de las comunidades por afectaciones por diferentes proyectos. ¿Y qué pasa? Esto nos lleva a un fenómeno que es conocido en la región, que es la judicialización, y que desafortunadamente se encuentra con una falencia al interior de las instituciones del Estado y del seguimiento que pueden hacer los jueces en materia ambiental. Entonces, si fortalecemos estos derechos, vamos a evitar que se presenten estos fenómenos. En segundo lugar, es importante mencionar que sin duda el acuerdo de Escazú va a contribuir a la confianza inversionista, que creo yo que es una de las principales preocupaciones de los diferentes gobiernos en América Latina. ¿Por qué? Porque al tener un marco normativo organizado en materia ambiental, sin duda va a haber más tranquilidad para definir un proyecto de inversión en el país. En tercer lugar, por supuesto, el marco de protección de defensores y defensoras ambientales. Creo que ya hemos hablado bastante del tema, entonces no voy a ahondar en este punto. Y frente a los desafíos, entonces yo mencionaría en primer lugar,
sin duda lo que les acabé de mencionar sobre el proceso de ratificación, ese es el desafío más urgente. Ambiente y Sociedad hace parte de la Alianza por el Acuerdo de Escazú, donde somos más diferentes organizaciones, ONGs, universidades, que estamos impulsando esta ratificación y insisto, nuestro llamado es que el Congreso de la República asuma ese liderazgo. Ese sería el principal desafío como cercano. Ya digamos frente al proceso de implementación, una vez tengamos el acuerdo ratificado, yo mencionaría brevemente, en primer lugar, que es importante recordar que dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 se plantea y ya se está implementando una política nacional de participación ciudadana. Entonces, esto sin duda, digamos que esta política va de la mano con el Acuerdo de Escazú y actualmente se están haciendo diferentes actualizaciones de, por ejemplo, el Plan de Gobierno Abierto está siendo actualizado en este momento. Nosotros como Ambiente y Sociedad estamos participando en esta actualización y sugerimos que se tenga en cuenta el contenido del Acuerdo de Escazú en esta actualización de políticas y planes de participación ciudadana. Entonces, ese es uno de los desafíos al que nos enfrentamos en la etapa de implementación. Un segundo desafío, que más que desafío sería una invitación, es la reactivación de un espacio muy importante que se creó en el año 2018, que es la Mesa Interinstitucional para la Democracia Ambiental MIDA, que está creada al interior del Ministerio de Ambiente y que precisamente se creó para garantizar la ratificación e implementación efectiva del Acuerdo de Escazú. En esta mesa se llama la participación no solamente de instituciones como el Ministerio de Ambiente, ANLA, etcétera, sino también de sociedad civil, sector privado, donde nos podemos encontrar y podemos dialogar sobre la participación efectiva del acuerdo. Finalmente, yo mencionaría que es importante a nivel, digamos, ya mencioné el tema del rol internacional, siendo Colombia uno de los, como un ejemplo para otros países de la región, y también recordar que nosotros participamos hace poco en una reunión, digamos, para un poco hacer oficial la presentación del proyecto de ley ante el Congreso de la República por parte del gobierno, y aquí es importante mencionar que Colombia fue el primer país donde la presentación del proyecto de ley no solamente se hizo por parte del Ministerio de Ambiente, aquí se hizo por 6 ministerios que articularon y se dieron cuenta de la importancia del Acuerdo de Escazú. Entonces, esto muestra una gran voluntad por parte del gobierno y también muestra la urgencia por la cual necesitamos Escazú. Y finalmente, uno de los grandes desafíos que no podemos omitir en ningún diálogo es la situación que estamos viviendo actualmente en la región por el tema del COVID-19, de la pandemia que estamos enfrentando, y sin duda una de las principales preocupaciones para nosotros como ambientalistas es el futuro de la agenda económica de nuestros países, porque sin duda la apertura económica va a ser hacia proyectos extractivos. Entonces, para nosotros, sin duda alguna, esas agendas deben enmarcarse en la democracia ambiental, sino lo que van a hacer es incrementar los conflictos socioambientales y no garantizar una economía sustentable. Mil gracias, Vanessa. Me parece que son mensajes muy positivos, porque en últimas son mensajes que nos están mostrando cómo el país desde múltiples dimensiones está avanzando hacia la construcción de un futuro diferente, de un futuro mucho más próspero y sostenible, con unos elementos tremendamente innovadores que resuelven problemas que han tenido una historia y que han estado pendientes. Entonces, yo creo, digamos, recogemos todos los elementos que nos has mencionado y efectivamente son increíbles, y allí reitero lo que dije antes, especialmente con el trabajo también de la ANLA. Creo que aquí luego se van a dar muchos procesos de cooperación entre los países de la región, precisamente para compartir esas visiones y tener de nuevo tal vez la posibilidad no solamente de soñar a nivel de los países, sino Nos quedamos sin imagen, creo que sin sonido. Juan. Aló, Juan.
Ok, bueno, los gajes de la virtualidad. Yo soy Mónica Castaño. ¿Aló, Juan? Está muy bien. Bueno, mientras Juan regresa. ¿Aló, Juan? ¿Nos escuchas? Me acabo de dar cuenta que de nuevo tuve un problema con mi internet, entonces ofrezco excusas a todos los participantes y a todos los que nos acompañan y por supuesto a los panelistas. No sé en qué punto quedé de lo que estaba hablando, pero simplemente quería retomar que a raíz de lo que Vanessa acaba de compartir, nos ha llegado una pregunta y es de Boris Botero. Boris, gracias por acompañarnos, y es si lo que plantea Escazú reemplazaría los procesos de consulta previa. Es una pregunta muy puntual. ¿Quieres que la responda? Por favor, Vanessa. Ahí está, vale. Bueno, no reemplazaría los procesos de consulta previa. Gracias, Boris, por la pregunta. Es importante aclarar que Escazú respeta los marcos normativos nacionales en cada uno, digamos, de los pilares de la democracia ambiental. En este caso, al hablar del derecho fundamental a la consulta previa, nos estamos refiriendo al pilar de la participación ciudadana. Aquí lo que hace Escazú es un llamado al fortalecimiento, digamos, de estos mecanismos en aquellos países. Hay que tener en cuenta que el desarrollo normativo que tenemos en Colombia, efectivo o no efectivo, es muy distinto y a veces muy lejano del desarrollo normativo que existe en otros países de la región, principalmente países en Centroamérica, donde sabemos que hace falta un poco más de desarrollo para la consolidación de estos derechos fundamentales de participación ciudadana. Entonces, digamos que Escazú hace un llamado para el posicionamiento de estos derechos en aquellos marcos normativos donde no existen, y en el caso de aquellos donde existe, lo que llama es a una revisión de estos derechos o de estos mecanismos de participación ciudadana, articulándolos con los otros estándares de la democracia ambiental. En este caso, por ejemplo, revisar si efectivamente la consulta previa se enmarca o se desarrolla efectivamente con el derecho al acceso a la información, o si dentro del estándar o dentro de nuestra normativa de acceso a la justicia es efectiva la implementación del derecho a la consulta. En conclusión, es un llamado hacia el fortalecimiento en el caso del marco normativo colombiano. Perfecto, mil gracias, Vanessa. Les cuento que en este momento este tinto está siendo transmitido también por el Facebook de la Cámara Colombiana del Libro. Como lo mencionamos al inicio, hace parte de esta iniciativa Colombia Lee. También está en el Facebook de ONU Colombia. Nos acompañan en este momento 140 personas, a quienes los invitamos no solo a enviar sus dudas, sino también sus comentarios y aportes a esta conversación. Ustedes son parte de este diálogo, entonces muy bienvenidos a participar activamente. Estamos muy pendientes de su interacción. El diálogo está planteado hasta las 6:30 de la tarde, entonces tenemos todavía un poquito más de tiempo para hablar de esto. Como vieron, tuve unos problemas con la conexión y este me parece que es un punto interesante. Tuve que apagar mi cámara y es un punto muy interesante precisamente para la siguiente pregunta a la cual quisiera invitar a Pablo, y es sobre el rol que tienen las tecnologías de información, la transformación digital en el acceso a la información. También hemos visto que ANLA ha trabajado mucho en estos temas y quisiéramos que nos compartieran justamente cuál es la visión que ustedes tienen acerca de esto, del rol de las tecnologías de la información en precisamente asegurar los derechos de acceso, y lo que a ustedes les gustaría tener para cumplir plenamente con este punto. ¿Qué se han imaginado? ¿Qué se han soñado? Pablo, adelante. Bueno, Juan, yo quisiera iniciar incluso planteando
unos de los impactos tempranos que tiene el acuerdo en una institución como la nuestra y en un tema como este. Fíjate que a partir de este acuerdo y a partir del propósito que tenemos de impulsarlo dentro de nuestra entidad, hemos logrado alianzas y apoyos estratégicos como el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, con quien estamos trabajando toda la metodología de gestión de conflictividad en el territorio. Y también, un poco más allá, el acuerdo en sí mismo, que es lo que nos parece de las cosas más bonitas, nos ha reforzado esa identidad latinoamericana. Fíjate que ya estamos estableciendo vínculos fuertes con las entidades pares de Perú, hemos tenido un vínculo con Argentina y estamos teniendo unos vínculos con Chile. Y en la agenda que ya está construida, por ejemplo, aparece el tema de participación ciudadana como uno de los temas centrales de intercambio de información, de experiencias y de acercamiento institucional. Nosotros lo vemos así, lo vemos como el acuerdo nos está recordando lo que somos, lo que compartimos, nos está fortaleciendo esa identidad latinoamericana de una región tan particular, tan específica, tan linda, con tantos retos, con tantas características en común. Sobre lo que tú nos planteas de cómo ha avanzado el tema de tecnologías de la información y la comunicación, bueno, nosotros nos hemos propuesto varias cosas. Yo les decía ya que hemos abierto los sistemas de información desde hace prácticamente 2 años, pero que también hemos ido acompañando esto de cómo lograr que esa información sea accesible, pero que además signifique la creación de capacidades en quien tiene el acceso como un elemento central. No, entendimos rápidamente que no basta con abrir la información, es necesario posibilitar la creación de esas capacidades y la creación y compartir conocimiento conjunto frente a esa información. No te imaginas lo que hemos aprendido con la experiencia, por ejemplo, de monitorear en tiempo real y de manera pública a través de una plataforma las denuncias ambientales que nos llegan a la ANLA. Lo estamos haciendo desde el 2 de enero de 2019. Hemos recibido cerca de 700 aproximadamente denuncias ambientales desde entonces y ese monitoreo nos permitió identificar a dónde tenemos que estar permanentemente, en qué municipios y departamentos tenemos que estar permanentemente. Y allá estamos permanentemente y no nos hemos equivocado. Estamos en las zonas de donde siguen siendo las denuncias un factor importante y hemos llegado con una oferta institucional de crear esas capacidades, de desarrollar pedagogía institucional, de construir diálogos territoriales, obviamente de atender las denuncias de una manera presta. Y eso nos ha generado una cantidad de información. Hemos caracterizado parte de la conflictividad asociada a nuestros temas allá. Y además estamos aprendiendo a comunicarnos, a dialogar con actores que, claro, hacían parte de nuestros grupos de interés, pero con los cuales a veces la comunicación era un poco más distante, era mediada por oficios, de esta manera. Eso ha sido para nosotros una satisfacción enorme ver además la evidencia como nos muestra que en los territorios, en los municipios donde tenemos presencia permanente con personas que son de allá, que han trabajado allá, son municipios en los cuales ha habido una comprensión mayor del papel institucional nuestro. Y eso es una satisfacción enorme. Ahora, a la par, nosotros también creemos haber comprendido que pues tampoco basta únicamente enviar información. Tampoco es suficiente poner a disposición información. Hay un elemento central y es posibilitar el intercambio de opiniones, el diálogo, algo así como tomarnos un café con esa parte del país con la cual tenemos un vínculo permanente. Y entonces la tecnología de la información y la comunicación también la estamos usando para recoger y reconocer y abrir esa retroalimentación de nuestra información. Estamos decididamente embarcados en vincular tecnologías de información y comunicación a los procesos de participación ciudadana.
Creemos que en el país esa es una deuda enorme que hay. Es una deuda enorme porque la forma en la que se desarrolla la participación ciudadana ha estado muy mediada por métodos tradicionales. Y esta coyuntura actual de aislamiento preventivo, de confinamiento, de cuarentena, pues nos ha dado, digamos, más impulso de decir, aquí tenemos que generar disrupciones al respecto y tenemos que impulsar formas de relacionamiento que garanticen que la vida pública no se detenga y que además garanticen que la vida pública se amplía a estos temas y ya no vuelva a ser la que era antes, mediada exclusivamente por canales tradicionales. Y cuando nos referimos a canales de tecnología, a tecnologías de información y comunicación, no nos referimos a Internet. Digamos, los análisis que hemos hecho son qué herramientas contextualizadas serán poderosas. Hemos encontrado, claro, Colombia es un país en la cual la radio ocupa un lugar muy importante. Y eso lo hemos identificado y estamos usando la radio con unos resultados que para nosotros, y la evidencia lo muestra, han multiplicado por 5, por 6, por 10 las posibilidades de participación en nuestros propios procesos, como las audiencias públicas, como los procesos de compartir la información de los proyectos, en fin. Y la telefonía celular y la televisión han sido también elementos que estamos utilizando al respecto con unos resultados que nos han dado mucha satisfacción. Así estamos avanzando, estamos aprendiendo. Creo que de este tema poco sabemos y hemos tenido que aprender muy rápido por la coyuntura precisamente que estamos viviendo. Bien, muchísimas gracias, Paulo. Y quisiera en esta misma pregunta tener la perspectiva desde los territorios. Así que quisiera, Fanny, invitarte a que nos cuentes con todo lo que nos acaba de mencionar, Paulo, que realmente son temas muy interesantes, demasiado también novedosos y que siguen siendo un reto, especialmente para esa Colombia rural que tiene todavía tantas dificultades para acceder al Internet, acceder a las comunicaciones. Ustedes como pueblos indígenas, Fanny, y también entendiendo que ustedes representan la diversidad cultural, la diversidad lingüística del país, ¿cómo ven este tema? ¿Dónde ven las oportunidades y dónde ven los desafíos? Bueno, muy bien. El tema de conectividad definitivamente para los pueblos indígenas sigue siendo un desafío y un reto para el Estado, ¿sí? De cómo llegar a conectar el país. Porque para la Amazonía, como es la Colombia profunda, la otra Colombia, en este momento, en esta pandemia, se ha exacerbado esa desigualdad que hay en el país en términos de acceso a la información, de acceso a los derechos fundamentales a la salud. Entonces, así como es la otra Colombia, pues ojalá, yo diría que esto de la información sea realmente un derecho fundamental para toda la sociedad, independientemente de que sean indígenas o no indígenas. Es un derecho porque cuando uno tiene la información puede tener una participación cualificada, puede garantizar unos derechos, puede defender sus derechos. Entonces, sí es muy importante que hoy no solamente se mire desde la información que se prescribe en este acuerdo, sino la información que tenemos derecho todos los ciudadanos del país y todos los seres humanos. Tenemos que saber qué está pasando y sobre todo nosotros tenemos derecho a saber qué está pasando en nuestros territorios, qué proyecciones tiene el Estado o el gobierno colombiano hacia nuestros territorios, que no medie, como siempre, una acción de tutela para acceder a los derechos a la información, el derecho a la participación, sino que esto realmente se convierte en un derecho que está disponible y que se puede gozar por todos los ciudadanos, incluyendo los pueblos étnicos. De manera que yo diría que ojalá se haga un esfuerzo de gobierno en su conjunto para garantizar la conectividad en el país, ¿sí? Hoy
como no hay conectividad, no se ha podido garantizar el derecho fundamental a la salud, el derecho fundamental a la educación, el derecho a la información. Es decir, esta pandemia nos muestra gravemente cómo estamos de desigual en un país como Colombia. Pues Colombia siempre es pionero, vanguardista para adoptar normas, acuerdos internacionales, convenios internacionales. Pues así como tenemos esa voluntad política de mostrarnos hacia afuera, hacia la comunidad internacional, que tenemos voluntad política de hacer estas cosas, pues la implementación y el goce efectivo de los derechos debería ser también de esa manera. Entonces yo sí hago un llamado al gobierno, aquí a Paulo, que está en esa lista de gobierno, digamos, está en el gobierno como tal, pues que se junte con MINTIC y con otras entidades que tienen la responsabilidad y la obligación de llevar medios de conectividad o medios de comunicación a las zonas más apartadas. Es un derecho de todos nosotros tener la información y así pues también podemos gozar plenamente de nuestros derechos a la información y de otros derechos fundamentales que tenemos todos. Mil gracias, Fanny, y qué llamado más poderoso. Aquí un llamado muy especial para Paulo en términos de conectar a la Amazonía, y yo creo que también está el llamado para todos nosotros de reconectarnos con la Amazonía, de reconectarnos con esa Colombia profunda y con todos aquellos territorios que en últimas nos llevan a esa noción de cuidar nuestra casa común. Y ahí yo quisiera en este momento hacer una breve pausa en el sentido que estos encuentros, este tinto con la ONU, estos diálogos de ONU 75, son también un espacio para soñar y son un espacio muy importante para que todos, desde nuestro ámbito de trabajo, desde incluso nuestra vida personal, podamos pensar en un futuro diferente. Y en ese sentido quisiéramos invitarlos a pensar cómo sueñan a América Latina y al Caribe a futuro en materias de derechos humanos y medio ambiente. Y justamente en el chat estamos recibiendo algunos mensajes y hay un mensaje que quisiera leer muy bonito, un mensaje que nos comparte Floralicia Guzmán, quien nos dice: en 25 años me gustaría ver una generación más educada, con valores, responsabilidad, comprometidos, que respeten las normas, que se respeten a sí mismos y que así podrán querer respetar a sus semejantes y sabrán valorar y respetar los recursos naturales. Esos son también los sueños de quienes nos acompañan en este café de hoy. Y bueno, yo creo que todos estaríamos abiertos a soñar un poco. Quisiera hacer una ronda muy rápida, cortísimo, en 30 segundos. ¿Qué nos soñamos? ¿Quién se lanza? Si quieren yo. Yo me sueño con una región en donde proteger el medio ambiente no sea una sentencia de muerte. Yo me sueño con una Latinoamérica en la cual podamos decir todo lo que pensamos, todo podamos opinar libremente y se nos respete esa opinión, se nos respete la forma en la que pensamos y tengamos la información necesaria para hacernos una opinión según lo que consideremos y a la medida de nuestro punto de vista. Eso me sueño yo. Fanny. Bueno, yo me sueño una América Latina que reconoce a sus pueblos étnicos, que reconoce que tenemos unos valores que aportar y que no podemos fragmentar territorio del medio ambiente, sino que somos todo uno, seres humanos, medio ambiente, todos somos uno y todos somos interdependientes. Guillermo, ¿tú qué te sueñas? Tengo demasiados sueños para 30 segundos, pero
yo estaba leyendo una frase que me parece fantástica, aplicable acá, que es atribuida a Jeffrey Sachs, un economista norteamericano que ha trabajado mucho en este ámbito. Dice: se debe combinar siempre el crecimiento con la justicia social y la sostenibilidad medioambiental. Todo debe ir en el mismo paquete. El crecimiento a partir de ahora debe ser color verde. Y aparte, los porcentajes del Producto Bruto Interno debe tener muy en cuenta lo de la desigualdad. Y para nosotros la pobreza y la desigualdad son dos de las peores expresiones de negación de los derechos humanos. Hermoso. Y yo me sueño una América Latina y un Caribe próspero, unido, en paz y que vive en armonía con la naturaleza. Y justamente ahí pensando en ese reto, y bueno, yo creo que es un tema que ya hemos tocado en algunos momentos, pero quisiera volver a él porque me parece muy importante y quisiera tener los comentarios de Guillermo al respecto. Y es que en días pasados vimos en las noticias acerca de un reporte que salió de la iniciativa Global Witness, el reporte titulado Defender el Mañana, y en el cual analizan la situación de los defensores ambientales y de la tierra en todo el mundo. Las cifras sobre Colombia que aparecen en este reporte no son para nada alentadoras. ¿Cuál es la lectura que se hace desde ONU Derechos Humanos sobre esta información, sobre la situación de los defensores ambientales y sobre esos desafíos para proteger a las defensoras y defensores ambientales en Colombia y en toda América Latina y el Caribe? Guillermo. Sí, un poco retomando lo que había dicho antes. Creo que lo primero es tener claro quiénes son defensores. Hay toda una estigmatización sobre la labor de los defensores, que además los pone en mayor peligro. Los defensores son los que denuncian la corrupción, son los que denuncian la afectación del ambiente, son los que están en contra de los grupos armados, son los que quieren la sustitución de la coca, etc. Son los que defienden sus derechos colectivos, pero enfrentan economías ilícitas, que son, sobre todo en el caso de Colombia, capaces de ejercer una violencia brutal. Nosotros ya habíamos dicho, de los defensores de derechos humanos en general, en Colombia, desde el año 2016, hay una tendencia creciente. Y este año, a pesar de la pandemia, sigue siendo creciente. Y ahí se encuentran, por supuesto, los defensores ambientales. Según el último dato que ha dado precisamente Global Witness, 3 de cada 10 defensores ambientales del mundo son asesinados aquí. Entonces, tiene una gravedad enorme, pero esto inmediatamente hay que vincularlo con el propio acuerdo. Es decir, el acuerdo no es resultado de 4 abogados que se reunieron en una sala y dicen, vamos a hacer un acuerdo. Responde a necesidades concretas de gente que está defendiendo nuestros derechos y nuestro futuro. Ellos son los que están defendiendo la ley y a ellos se les criminaliza. Entonces, hay una labor, sí, por parte del Estado de protegerlos, y de hecho, esto es lo que se está planteando ahí, el reconocimiento, la protección, la promoción, crear un ambiente. Y luego el tema de la información. Y aquí yo quiero destacar algo. Aquí no lo he visto tanto, he visto en otros países, en otros temas y luego en este, respecto de gente que está en contra de la ratificación. Dice que es una cesión de soberanía, que otros... Yo le pido a la gente, lea el acuerdo. No solo escuche lo que digan. Ya son muchas las expresiones a nivel mundial, literalmente, que la gente miente. Una cosa es tener una opinión. Todo el mundo puede tener una opinión. Otra cosa es mentir. Entonces, lea el acuerdo a ver si lo que dicen es cierto o no. Uno puede estar a favor o en contra porque tiene una opinión. Lo que no puede hacer es señalar cosas que no son ciertas. Y eso es una campaña desde todas Naciones Unidas,
En general, hay una campaña fuerte respecto a la pandemia y sobre esto también hay que hacerlo. Hay que divulgarlo y explicarlo. Esto es para la protección, en general, instrumentalmente del ambiente, está basado en otros instrumentos internacionales ya aprobados, desarrolla derechos que tenemos todos y les da un espacio, en este caso por primera vez, en un reconocimiento de un tratado de defensores de derechos humanos del ambiente. Entonces me parece que es un aspecto absolutamente sustancial y donde tenemos que tener claro que estamos del mismo lado, Estado, sociedad y defensores del ambiente. Y hay que ver más bien quiénes están del otro lado, quiénes son los que se oponen a que no se comparta información, a que no se discutan las decisiones que nos van a afectar a todos, a que eso sea un espacio en el cual no debe haber participación. Pues veamos qué intereses hay detrás respecto a que no avance la protección del ambiente, la protección de quienes defienden nuestros derechos. Mil gracias, Guillermo. Son puntos realmente críticos y que para el contexto de Colombia y, digamos, todo lo que vemos que ocurre en los territorios, pues hay unos elementos fundamentales, especialmente en cuanto a ver justamente esa otra cara de la moneda y esa lectura también desde lo que sucede, por ejemplo, alrededor de las economías ilícitas y demás. Entonces, allí definitivamente hay un trabajo enorme por hacer y creemos que es de alguna forma hay todavía mucho espacio para poner todo esto que hemos discutido hoy en práctica. Ha sido un café, lo he disfrutado, cada minuto lo he disfrutado, he aprendido muchísimo y tenía varias preguntas que me hubiera encantado que las pudiéramos de alguna forma resolver, pero el tiempo se nos agota y debemos ya movernos hacia el cierre y esperar que tengamos una nueva oportunidad de continuar estos diálogos. Y pensando en ese cierre, como parte de la tradición de los tintos con la ONU, hay una pregunta clave y es, si tuviéramos la oportunidad de tomarnos este tinto, de compartir esta tarde con el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, y en general tener la oportunidad de dar un mensaje a la cooperación internacional, ¿qué recomendarían ustedes? ¿Qué dirían para lograr la efectiva implementación de este acuerdo en la región? Es una pregunta para todos. Entonces, quisiera invitar a Fanny a que nos dé su visión sobre esta pregunta. Bueno, muy bien. Yo lo invitaría a que nos acompañe la ONU en todo este proceso. Y yo creo que hay que empezar a incentivar a esos países que respeta y protege su medio ambiente y que respeta los derechos de los defensores ambientales, que eso no, es decir, ese trabajo que hacen los defensores no son, digamos, defensas individuales, sino son defensas colectivas, es por el bien común. Entonces, creo que hoy la humanidad tiene que caminar hacia un bien común. Es que todos nos afectamos cuando un ambiente se degrada, toda la humanidad se afecta. Entonces, en ese sentido, creo que debería de haber incentivos para esos países que cumplen el Acuerdo de Escazú. Muchas gracias, Fanny. Precisamente en el chat, Carelis Elaine, quien nos acompaña remotamente en este café, nos dice que es importante que trabajen con los territorios ancestrales. Somos los guardianes del planeta, es necesario volver a los orígenes. Precisamente en línea con ese mensaje que nos acaba de dar Fanny. Vanessa, ¿qué le dirías al secretario general de las Naciones Unidas y a la comunidad internacional? Bueno, yo le pediría dos cosas. Antes de hablar de la implementación efectiva, que es muy importante, y de hecho me siento muy feliz de escuchar el mensaje que dio Guillermo frente a este llamado de Naciones Unidas de conocer el acuerdo, de entenderlo y de no dejarse guiar
digamos, informaciones equivocadas sobre el contenido de Escazú. Entonces, con base en él, mi invitación sería en el caso de Colombia, apoyar el acuerdo de Escazú, hacer un llamado a quienes en este momento tienen el acuerdo en sus manos para que entre en vigor en Colombia, que son el Congreso de la República, y por supuesto en la fase de implementación, mantener, que creo que es algo que no es, digamos, no es novedoso, sino que Naciones Unidas ha abierto siempre un diálogo directo con estas ideas y perspectivas de la sociedad civil, porque es importante recordar que en Colombia, no solamente como ambiente y sociedad, sino la sociedad civil colombiana ya está impulsando estrategias para la implementación del Acuerdo de Escazú. Entonces, sin duda, uno de los principales desafíos, y que no lo podremos lograr sin Naciones Unidas, es garantizar una participación efectiva de la sociedad en cada uno de los espacios que se van a dar una vez empiece esta implementación. Maravilloso, Vanessa, mil gracias. Dante Castillo nos dice que él sueña con un mundo mejor, con ayudar a las demás personas, con ayudar al medio ambiente y vivir feliz. Sueña con un mejor país, con un país en el que la gente sea más educada y esté más informada. Es un mensaje muy bonito. Pablo, ¿qué le dirías al secretario general de Naciones Unidas? ¿Qué pregunta? Yo le diría, no sé, secretario Guterres, oiga, sería muy chévere que la conferencia de las partes tuviera un énfasis muy grande en la forma en la que se relaciona sociedad y Estado, en cómo a partir de realmente que este acuerdo logre definir esas reglas de juego que se construirían en esas conferencias de las partes, logren definir realmente a través de un diálogo entre sociedad y Estado y en el cual haya un reconocimiento de los principios democráticos para ese relacionamiento. Eso suena un poco de perogrullo, quizá, pero será una forma muy clara de avanzar en la construcción de acuerdos sostenibles, que nos permita además avanzar en los objetivos incluso de desarrollo sostenible. Así lo veo yo, eso le diría, centrar la conferencia de las partes en ese tema Fabuloso. Principal. Fabuloso, Pablo. Yo le agregaría a eso que esa es la forma de lograr esa visión de una democracia ambiental efectiva, ¿no? En este tema concreto y por supuesto de un cierre de brechas que desafortunadamente ha sido histórico. Nos comparte José Dulce Irreño su sueño, y es que sueña que Colombia ratifique rápidamente este acuerdo y que nos conectemos con América Latina por una democracia ambiental en el derecho internacional, precisamente en línea con lo que también Pablo acaba de mencionar. Bueno, Guillermo, ¿qué le dirías al secretario general? Bueno, si alguien lo ha dicho de una manera mejor, pues yo lo cito. En realidad es una persona que ha tenido un rol muy importante en esto, que es Alicia Bárcena, la secretaria ejecutiva de la CEPAL. Y yo recuerdo, yo estaba en ese momento en Santiago de Chile y era de las más entusiastas con avanzar en el tema. Ella dijo lo siguiente, dice: con este acuerdo, nuestra región también brinda un magnífico ejemplo de cómo equilibrar las tres dimensiones del desarrollo sostenible, asegurando la participación del público, de la ciudadanía, en todas las decisiones que lo afectan y estableciendo una nueva relación entre Estado, mercado y sociedad. Nuestros países refutan la falsa dicotomía entre la protección del medio ambiente y el desarrollo económico. No puede haber crecimiento a expensas del medio ambiente. Y no puede gestionarse el medio ambiente ignorando a nuestros pueblos y nuestras economías. Me parece que es clarísimo y el mensaje central y la importancia histórica y mundial que tiene este acuerdo. Sí.
Sí, y precisamente en superar esa falsa dicotomía, como muy bien se señala allí, es algo que debería ser un mensaje que todos nosotros debemos de alguna forma reiterar, llevar y poder llevar a la práctica, a la realidad, ¿no? Es algo en donde a veces se ha hablado mucho, pero todavía falta casi que demostrarlo, y allí es donde América Latina y el Caribe tienen una enorme oportunidad, una oportunidad única, precisamente por su riqueza natural, por esas características tan particulares de la región y por ese potencial tan enorme de alguna forma tener rutas de desarrollo que sean efectivamente sostenibles, inclusivas, que superen las desigualdades y que traigan precisamente lo que hablábamos antes, esa prosperidad en armonía con la naturaleza. Estoy inmensamente agradecido con la oportunidad de haber compartido con ustedes este café. Como lo mencioné, ha sido realmente bellísimo, de mucho aprendizaje, muy cálido y con unos mensajes muy importantes, unos mensajes profundos para toda la sociedad colombiana y en últimas para toda la sociedad de la región, y unos llamados también que deberíamos asegurar que puedan ser escuchados en todos los niveles. En el chat, Claudia Janet nos ha compartido su visión, su sueño, y es que Claudia se sueña que los países se unan en una sola voz para proteger el medio ambiente, sin importar raza, religiones ni posiciones políticas. Es solo responder al llamado de la naturaleza. De nuevo, mil gracias a todos ustedes por haber sido parte de este tinto con la ONU, por haber compartido con nosotros nuestro equipo de panelistas maravilloso, al equipo del Centro de Información de las Naciones Unidas por la coordinación, a la Cámara Colombiana del Libro, también por su apoyo como parte de esta iniciativa de Colombia Lee, y los invitamos a que estén conectados, a que participen en las actividades de ONU 75 y que sigan en este diálogo. Un saludo muy especial y bueno, todos los mejores deseos para ustedes y sus familias. Feliz noche y gracias de nuevo. Gracias a todos, gracias a usted. Gracias, Juan, y gracias a todos. Guillermo, Vanessa, Fanny, un gusto, que estén muy bien. Igualmente, Pablo, buena noche. Fanny, chao, Guillermo, muchísimas gracias. Nos vemos. Gracias, Buenas Vanessa. noches, chao. Buena noche.